Bueno, muy bien. Este video es una pequeña introducción a lo que son las funciones escalares y vectoriales, en particular deteniéndonos un poco en el concepto de campo escalar y de campo vectorial. Eh, no haré algo muy profundo, sino simplemente para aclarar algunas cosas y dar unos ejemplos que ayuden a entender. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, lo que vamos a ver son funciones escalares, campos escalares, funciones vectoriales y campos vectoriales. Entonces, en todos estos tópicos, o en particular en algunos, podemos discutir conceptos como curvas de nivel, en particular para funciones vectoriales podemos hablar del vector posición y del vector velocidad. También podemos hablar de, dada un vector posición y un vector velocidad, podemos hablar de longitud de arco. Y bueno, por supuesto, en muchos casos podemos graficar, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del video. Entonces, funciones escalares. Una función escalar f es una función que va de un espacio Rn a un espacio real, ¿no? Por ejemplo, puede ser f de xy igual a x más y más 3, o puede ser f de x y z igual a x cuadrado más y menos z sobre 2. Estas son funciones, algunas uno las va a poder graficar, como por ejemplo esta. Grafiquémosla, ¿sí? Ya si, entonces les voy a compartir el Chrome. Entonces busquemos GeoGebra 3D Online. Entonces, nada, simplemente tenemos el dominio de la función, o sea, eso ahora lo escribimos. En este caso, ese campo va de R2 a R, ¿sí? Porque parte de XY y va a R. Entonces podemos hacer un gráfico pensando que XY están acá sobre el piso, sobre el piso del plano, y bueno, Z es simplemente F, el valor que va tomando la función. Entonces, por ejemplo, F igual x cuadrado más y cuadrado, no, perdón, x más y más, ¿qué numerito había dicho? 3. Por supuesto acá, esto lo vamos a poner en z. F no da otra cosa. Bueno, entonces, este es un plano, ¿no? Es un plano, no hay ningún problema con esto.
es un plano en R3. Entonces, si queremos, lo que damos, ¿sí? Volvemos a las notas y lo podemos poner por acá. Ahí está. Entonces, como les decía, este segundo ejemplo es una función que va de R2 a R, ¿no? O sea, vamos a indicarlo acá, X, Y, este eje es Z igual a F de X, Y, igual a, bueno, lo que definimos ahí, X más Y más 3. Y bueno, el otro caso, este caso de acá ya no se puede graficar, ¿sí? Porque tendríamos el dominio en R3 y el resultado en otro eje, en un cuarto eje que no sabemos graficar. Pero sí podemos decir que es una función que va de R3 a R. Por supuesto, para todas estas funciones existen los conceptos de límite, de derivada. Eso lo vamos a discutir más adelante. Ahora la idea es ganar simplemente un poco de intuición. Bueno, cuando alguna de estas funciones escalares tiene una interpretación física, le llamamos campo. Por ejemplo, campos escalares. También son funciones que pueden ir de R2 a R, o pueden ser funciones que van de R3 a R, o también podrían ser de R en R. Por ejemplo, si tenemos en R2, en el plano, un fluido, que está más o menos en 2 dimensiones, uno podría pensar en hablar, bueno, y pues llamémosle, que yo pongamos 2 ejes acá, X e Y. Uno podría pensar en definir para este fluido la temperatura para cada punto XY, la densidad para punto XY, e incluso si el fluido no fuese plano, uno podría hablar de la altura, ¿no? Un fluido que es medio viscoso, que tiene ciertas alturas, bueno, uno podría definir la altura. Después, en R3, bueno, lo mismo, ¿no? En R3, si uno tiene, por ejemplo, un cubo, lleno de un fluido. Y yo acá estoy usando fluidos, pero pueden ser otras cosas, ¿sí? No necesariamente un fluido. Bueno, acá X, Y Z. También, ¿no? Uno puede hablar de la temperatura, la densidad, la altura. Bueno, la altura en este caso no, ¿no? Porque ya está dada la altura. Pero podría dar, qué sé yo, el módulo de la velocidad, algún otro detalle. Y de reales a reales, un ejemplo podría ser, ¿no? Tenemos el dominio, un eje solo, una varilla, por ejemplo, qué sé yo, una varilla. Para describirla es muy delgada, así que necesitamos solamente una dimensión, un eje, ¿sí? Este es el largo de la varilla. Y también podemos definir temperatura, ¿no? En este caso, ya que estamos, vamos a agregar los colores para que se entiendan. Esto es verde, qué sé yo, acá usemos naranja. Uno podría hablar de la temperatura a lo largo de la varilla, de la densidad a lo largo de la varilla, etc. Y en el caso
En este segundo caso, como decíamos, uno podría hablar, qué sé yo, de la temperatura en algún punto de este balde o de la densidad o de cualquier otro parámetro, ¿sí? Entonces, acá se me ocurrió un pequeño ejemplo que es, imagínense que tenemos una chapa circular, más o menos, ¿sí? Esto es un círculo con mucha buena voluntad. Una chapa circular que se calienta desde los bordes, ¿no? Que uno empieza a poner calor en los bordes. Sí, esto bien uno podría pensar que se trata simplemente de una chapa que está apoyada sobre la hornalla, sobre una hornalla, ¿sí? Podría ser esa misma figura, así, puesta acá. Entonces, la chapa se va a calentar desde los bordes hacia el interior. Entonces, bueno, démosle algún correlato matemático a esto. Entonces, la chapa podría ser la región de un plano, esto que es una circunferencia de radio más chico que 1, ¿sí? Todo lo que está dentro de una circunferencia de radio más chico que 1. 1 es, puedo elegir 1, puedo elegir 2, no va a cambiar demasiado, digamos, la chapa es más grande o más finita, ¿no? O más chica, no va a cambiar demasiado, ¿no? Entonces, si este es el eje Y, este es el eje X, estamos diciendo que esto mide 1, esto mide 1, y esto mide -1, y esto mide -1. Bien. Entonces, una puedo inventar una función para describir la temperatura, vamos a llamarla temperatura, ¿sí? Entonces, defino un campo escalar de temperaturas, lo voy a llamar T. T va a ser una función que va de R2, ¿sí? La chapa está en R2 a R. Entonces, para cada punto de la chapa me va a dar la temperatura. Entonces, un ejemplo fácil para inventar es este de acá. Agreguemos otra página. Acá es simplemente es medio una coincidencia, por ahí un poco desafortunada, que la función que yo elegí para la temperatura sea similar a la de la forma de la chapa. Pero bueno, es una manera fácil de... O sea, esto podría ser un cuadrado, no necesariamente tiene que ser una chapa circular, y tampoco esta función tiene que tener esta forma, podría tener otra. De hecho, lo más probable es que si uno hace este experimento, la temperatura no tenga esta función, tenga otra. Es un ejercicio que se puede resolver con la ecuación del calor y todas esas cosas. Bueno, una idea interesante es graficar esto, ¿no? Y ver qué da. Si uno hace este gráfico, voy a hacer una idea esquemática acá del resultado. X, Y, Z. Y lo voy a agrandar un poquito estos ejes. Entonces vamos a tener, si uno grafica esta función, lo que le va a dar es una cosa así.
Es un paraboloide. Ahora lo vamos a hacer bien el dibujo, pero por ahora quiero dar simplemente una idea. Entonces todo esto va a ser el resultado del gráfico. Y si recordamos, la chapa estaba por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que acá Z es T de XY, es la temperatura. Entonces, para los bordes de la chapa, la temperatura toma valores altos, ¿sí? Y a medida que el radio de la chapa va disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, un punto por acá va a tener una temperatura por acá. Entonces, bueno, de la misma manera que hacíamos en superficies, uno puede tomar curvas de nivel. Que consiste en decir, bueno, voy tomando esto a ver qué es lo que me da. Esto es equivalente a tomar cortes en distintos planos. Por ejemplo, podría ser K igual a 1, K mayúscula, ¿no? K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, etc. Y lo que uno ve es que esto que está acá es una circunferencia de radio raíz de K. Entonces, lo que uno va a ir obteniendo a medida que K crezca son circunferencias. Así. Bueno, hagamos este gráfico un poco mejor en el GeoGebra. ¿Sí? Borremos este. Entonces, la región que yo les había dicho era esta. Bueno. Menor o igual que 1 es esto de acá. Vamos a ponerle un color que se parezca más a una chapa. ¿Sí? Ahí está. Y la función, vamos a escribirla así, z igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Bueno, el problema que tenemos acá es que esta función toma valores de xy más allá, más afuera de la chapa, así que si yo quiero describir la temperatura de la chapa, fíjense que esto sigue más allá del borde, así que lo que tengo que hacer es definirle a esta función que tome como dominio la región donde está la chapa. O sea, volvamos un segundito a las notas. Entonces, voy a definir, escrito apropiadamente, la función t va a ir de su dominio, del dominio de t, a R. Y el dominio de t van a ser los xy en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual a 1. O sea, que sean la chapa, digamos, que estén adentro de la chapa. Entonces, bueno, acá hay una sutileza, en general estas cosas es conveniente
definirlas con conjuntos abiertos y todo es más fácil, entonces vamos a dejar la chapa sin incluir el borde. Es una sutileza, no nos va a cambiar. Es lo que se suele hacer en general. Bueno, si queremos hacer eso en GeoGebra, podemos hacer lo siguiente. Vamos a usar el comando if. Vamos a definir. Vamos a definir la curva if condición, f. Bueno, este es el GeoGebra en inglés, así que ponemos si. Si se cumple la condición A, entonces graficame f, esta curva. Venga que le pone A y f. Si a f. Bueno, acá hay que tener cuidado con la sintaxis, ¿sí? Pero esto se puede escribir así. Si se da la condición A, entonces grafica esto. Entonces ahí vemos, lo podemos sacar si queremos. Entonces ahí vemos, esta es la función que describe la temperatura de la chapa en este eje vertical Z. Por supuesto, nada, ahora vemos apropiadamente que esta función termina donde termina la región de la chapa, ¿sí? De acá se puede ver bien. Bueno, entonces, lo que les decía antes de tomar las curvas de nivel es simplemente buscar distintos planos. Por ejemplo, bueno, z igual 1 es el de arriba de todo, pero busquemos regiones intermedias, ¿sí? Z igual 1/8, z igual 1/4, z igual 1/2, etc. Entonces estoy cortando todo con planos así. Si yo quiero ver las curvas de nivel, las intersecciones, bueno, uso interseca. El objeto en cuestión es B, ¿sí? Acá el nombre que le pone GeoGebra es B. Por ejemplo, con G. Entonces, me voy a borrar los planos, o sea, no los voy a mostrar, así se ve mejor. ¿Sí? A esto hay que tenerle paciencia porque se pone lento. ¿Sí? Entonces, esta es la intersección del plano G con la curva, con esta curva. Bueno, y lo mismo para las otras. Interseca, esto se va poniendo lento. Interseca, el objeto es B, y ahora pongamos el otro plano, por ejemplo, H. Ahí está la otra. Y bueno, si queremos por completitud agreguemos el plano P, Z igual 1/2. Esto me da B H. B, H. Ahí. B, P, perdón. H ya lo había hecho. B, P. Ahí está. Me faltó
Enter CK B, ahí está. Los tres planos que indiqué ahí se ven acá. Sí, acá las computadoras chillan un poco para mostrar estos gráficos. Pero bueno, si quieren fíjense, si saco todo, lo que veo son esas tres curvas de nivel. Entonces, bueno, lo que esto significa es lo que decíamos, ¿no? Que a medida que me acerco al borde de la chapa, la temperatura crece. Ese era el problema que queríamos describir y esta función de temperatura es simplemente un ejemplo que refleja eso. No quiere decir que haya conexión entre esto y la naturaleza, es simplemente un ejemplo. Bueno, entonces, tenemos la curva. Si por completitud ahora me voy a llevar esto a las notas, ¿sí? Entonces volvamos a las notas. Volvamos a las notas. Sí. Volvemos a las notas y pegamos nuestra solución. Entonces, acá fíjense que el borde de la chapa termina en 1, así que estos cortes en K están arriba de esta función, ¿sí? Así que yo acá debería haber puesto, por ejemplo, en vez de 1 acá debería haber puesto 1/8, 1/2, 1/3, ¿sí? De hecho, los que puse acá, bueno, el dibujo por ahí quedó, vamos a ponerle el nombre a los ejes, X, Y, Z igual T de X, Y. Y estos planos, yo acá corté con 3 planos. Estos planos son el de arriba de todo, el valor más grande que elegí para Z es Z igual 1/2. El siguiente que elegí es Z igual 1/4. Y el que está más abajo de todos es Z igual 1/8. ¿Sí? Esos son los cortes, las curvas de nivel. Hay otra representación alternativa para esto, que es, ustedes la van a encontrar en muchos lugares, que es la siguiente. Yo puedo hacer esto, yo puedo esas curvas de nivel representarlas en este plano y el crecimiento de la temperatura lo expreso con un color. Por ejemplo, uso rojo para la más alta que conseguí, que es Z igual 1/2. Acuérdense que Z igual 1/2 es la altura, pero la raíz de eso es el radio de la circunferencia, así que vamos a hacerlo así. Bueno. No importa, hagámoslo así. Entonces, este sería este, y hacia abajo la temperatura va disminuyendo, ¿no? Entonces podemos poner este así. Y este chiquitito lo podemos poner así. Entonces, ¿sí? Cada uno de estos está asociado a cada uno de estos cortes. Y esta es una manera de representar en 2 dimensiones las curvas de nivel. No quiero centrarme mucho en los detalles, pero es una escritura que van a encontrar en un montón de lugares. Nosotros acá lo hicimos para temperatura, pero por ejemplo uno podría pensar que tiene
en un plano una montaña, y la función, el campo escalar en ese caso es la altura, ¿no? Y entonces estos cortes así van a representar la altura en distintos planos. Esos son los famosos mapas topográficos. Entonces, por ejemplo, yo acá separé algunas figuras para que vean. ¿Sí? Esto sería parte del anterior, esto no es temperatura, estos son mapas topográficos. Pero conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es la altura de una montaña, visto desde arriba puede ser algo así, ¿sí? O si quieren con un poco más de detalle y otros parámetros que no vamos a discutir. Acá hay otra representación, ¿sí? Una montaña, las curvas que cada una es una altura constante, entonces yo las represento en el plano así. En fin, es una aplicación posible, lo voy a guardar esto por las dudas, es una de las más utilizadas, ¿sí? Bueno, muy bien, hablemos de funciones vectoriales. Funciones vectoriales. Bueno, en el caso anterior partíamos de un conjunto que podría ser R, R2, R3 y siempre llegábamos a R. Ahora vamos a usar F mayúscula para distinguirla de las anteriores. Vamos a partir de un conjunto Rn y vamos a llegar a otro Rn, cualquiera, ¿sí? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, puede ser f de xy igual a x cuadrado 2 x cuadrado más 3y. Ven que acá uno parte de R2 y llega a R3. Esto no se puede graficar claramente, ¿sí? El dominio está en R2, esto es una F que va de R2 a R3. El dominio sí lo puedo estudiar, es simplemente el plano. Pero no tengo manera de hacer el dibujo de pasar del plano a 3 dimensiones, ¿sí? Podría ser un mapa, algo parecido, pero no es nuestra idea. Bueno, y hablamos de campos vectoriales. Bueno, primero veamos un ejemplo de una función vectorial muy conocida, que es el vector posición. El vector posición y el vector velocidad. El vector velocidad. Normalmente el vector posición se representa con la letra R y el vector velocidad con la letra B. Entonces, el vector posición en general uno lo representa como un objeto que va de R a R. Bueno, este sería el caso más eh, trivial, o va de R a R2, o va de R a R3. Sí, no necesariamente tiene que salir de R, pero el caso que vamos a estudiar nosotros es cuando tenemos la posición de un objeto parametrizada con el tiempo, ¿no? Entonces, en general, el número real apela a que acá está el tiempo, y acá, por ejemplo, en R está X, acá también en R está el tiempo, y en R2 están XY, y acá también, acá está el tiempo,
y en R3 están X y Z. Entonces, se puede decir mucho de esto, pero la manera más fácil es hacer un ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo, que es uno que mis alumnos tienen en las notas, que es este. R de t igual al vector seno de t, 1 más coseno de t. Con t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, en este caso vemos que R, el vector posición, va de R a R2. Este sería la componente X y esta sería la componente Y. Entonces, ¿podemos hacer un dibujo de esto? Sí, claro que podemos. Podemos. Entonces, empecemos por los extremos, ¿no? R en t igual a 0 y R en t igual a 2pi. T igual a 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, así que 1 más 1 es 2. Y en t igual 2pi va a dar lo mismo, ¿no? 0 y 2. Entonces, si esto es el vector posición que describe el movimiento de un objeto, el movimiento empieza en un lugar y termina en el mismo lugar. Tomemos puntos intermedios. Entonces, R igual a pi, algunos de ellos, ¿sí? R igual a pi sobre 2 y R igual, t igual, perdón, a pi sobre 4. Entonces, en pi, esto vale seno de pi, que es 0, coseno vale menos 1, así que menos 1 más 1, 0 también. En pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 vale 1, y el coseno de pi sobre 2 vale 0, entonces 0 más 1, 1. Entonces, y bueno, pi sobre 4, seno de pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2, coseno de pi sobre 4 también vale raíz de 2 sobre 2, así que esto me queda raíz de 2 sobre 2 más 1. Bueno, ¿qué tal si hago un dibujo en esto? Sí. Entonces pongo X e Y. Entonces, estos dos son este punto, ¿no? El punto que está en X igual a 0 y 2 de altura. Después, este punto es el 0, 0, por acá. Este punto que está acá es este. Y este punto que está por acá, fíjense, esto era 1, ¿no? Acá está 1, acá está menos 1. Este punto es 1, raíz de 2 es 1,41, más o menos, ¿sí? Aproximando. Dividido 2 es 0,7, así que en X está por acá. Y en Y tenemos 0,7 más o menos, más 1 es 1,7, es un punto que está por acá. Entonces, si yo me dibujo todos los puntos, lo que voy a poder ver es que el resultado, bueno, quedó. Lo más fácil acá es arreglar los puntos, ¿no? Este es el rojo y este es el azul. Sí, es una trayectoria que es una circunferencia que, fíjense, este es el tiempo 0, el siguiente tiempo de lo que representa es el azul, es una
una trayectoria, una circunferencia que hace esto. Por supuesto, si nosotros pensamos en R como vector, esto sí, y por acá esta X, sí, la idea es que estén pegados, así que esto lo voy a levantar un poquitito. Como vector, R va a ser esto, ¿sí? Ups. Este vector que está acá va a ser R en 0. Después este vector que está acá va a ser R en pi sobre 4. Y este vector que está acá en rojo, habíamos dicho que era pi sobre 2. Pongámosle los sombreritos, estos son vectores. Y en pi, bueno, en pi va a ser simplemente el puntito este rosado, ¿no? El vector nulo. R en pi. Sí, por supuesto uno se queda con el dibujo de la trayectoria, ¿no? Porque representar esto con un montón de vectores es un chastre. Así que uno dice, bueno, tengo un objeto que hace una trayectoria. Esta trayectoria es una circunferencia. La pregunta inmediatamente después es, ¿hay alguna manera más prolija de ver que esto es una circunferencia? Sí, cómo no. Entonces, fíjense, nuestro vector posición es este. En el ejemplo que tienen mis alumnos, recuerdo que este signo creo que está al revés, así que eso lo único que cambia es el sentido de giro. El objeto va a girar hacia el otro lado, ¿sí? Pero no es muy relevante. Bueno, fíjense, esto lo que significa es que la coordenada x vale seno de t y la coordenada y vale 1 más coseno de t. Entonces, esto tiene pinta a que yo puedo aprovecharme de esta propiedad para reescribir o simplificar esta expresión de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que hago, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones las escribo así. Esta la dejo igual y en esta paso el 1 restante. Cuando hago eso, ahora elevo al cuadrado, ¿sí? Y me queda de los dos lados las dos ecuaciones. Y ahora las sumo. Sumo las ecuaciones y me queda x cuadrado más 1 menos y menos 1 al cuadrado igual a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que es 1. ¿Sí? Entonces el resultado es este, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces esto es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Acá sería raíz de 1, que es 1, de radio 1, centrada en x igual a 0, y igual a 1, en 0, 1. ¿Sí? Si ustedes miran el dibujo es justamente esto de acá, ¿no? Este punto vale 1, y acá también el punto medio vale 1.
Y la circunferencia, como esto mide 2, bueno, el radio mide 1, ¿no? Bien. Entonces, ahora una manera de... Si nosotros tenemos la trayectoria de un móvil, tenemos la velocidad también de ese móvil. Entonces, una manera de obtener la velocidad a partir de la trayectoria es derivando de la trayectoria. O sea, definiendo b. Acá no necesitamos meternos con derivadas de muchas variables y qué sé yo, porque solamente el parámetro es t. Así que lo que hacemos es derivar el vector posición con respecto a t. Hacemos esto. Esto es definición, ¿sí? Por definición. Por supuesto, si R es una función de t, b también va a ser una función de t. Entonces, si R tiene dos componentes, como dijimos antes, bueno, simplemente lo que hay que hacer es, si quieren escribámoslo así, ¿no? Si nuestra R de t la representábamos así como una coordenada x que depende del tiempo y como una coordenada y que depende del tiempo, entonces el vector velocidad es simplemente derivar cada una de esas coordenadas. Sí, esta x de t e y de t son estas que escribí acá. X de t, y de t. Bueno, eso se traduce simplemente en, para la coordenada x, derivar el seno de t, y para la coordenada y, derivar 1 más coseno de t. Entonces eso me da la derivada del seno es el coseno, la derivada de 1 es 0 y la derivada del coseno es el menos seno de t. Me da esto de acá. Bueno, y de la misma manera que hice antes, puedo calcular algunos puntos, ¿no? B en 0, B igual en 2pi, B igual en pi, B igual en pi sobre 2 y B igual B en pi sobre 4. Sí, solamente algunos, no hace falta hacer absolutamente todos. Entonces, en 0 la velocidad vale 1, 0. En 2pi también, 1, 0. En pi la velocidad vale menos 1 y 0. En pi sobre 2 la velocidad vale 0 y menos 1. Y en pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, representemos esto así. Esta no va a ser la representación preferida, pero hagámoslo, ¿no? Dijimos que son vectores. Entonces, en t igual a 0, eso me da el vector 1, 0. O sea que me da este vector. ¿Sí? Esto es b en 0, que es igual a b en 2pi. Después, b en pi me da el vector menos 1, 0, me da este vector. En pi sobre 2 me da 0 menos 1, que es este vector.
Esto es en pi sobre 2. Y en pi sobre 4 me da raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2. Es un vector que está por acá. Bueno, la verdad que mirar el campo de velocidades así no es muy útil. No es muy útil. Sino lo que se suele hacer es mirar este campo sobre los puntos de la trayectoria. Entonces, fíjense, yo lo que agarro ahora es mi dibujo anterior, o lo hago de nuevo, ¿no? Agarro la trayectoria. Vamos a agarrar el dibujo anterior, así no tengo que pasar por la aventura de dibujar la circunferencia otra vez. En todo caso, limpio un poco este dibujo. Rectángulo. Bueno, acá es un poco desafortunado que me haya cambiado el color, ¿no? Usé distintos colores. Pero bueno, por cierto, acá me acabo de dar cuenta de que la velocidad en cero la escribí mal, ¿no? Porque está sobre este eje, sí, era el vector 1, 0 y yo escribí el 0, 1, así que eso lo voy a arreglar. Eso es importante, si no la interpretación que voy a hacer ahora queda un poco trunca. Ahí está. Perfecto. Y en pi está bien. Bien. Entonces, si acá simplemente ignoro un poco los colores porque como son distintos no quiero que generen confusión, ¿sí? Si uno mira en detalle lo anterior, voy a escribir las velocidades acá en un solo color que va a ser este, ¿sí? Son las velocidades. La velocidad en este punto 0 la representa así, ¿sí? Las v en 0. Esta es la velocidad en pi sobre 4. Esta es la velocidad en pi sobre 2 y esto es la velocidad en pi sobre 4. ¿Sí? Si me quiero hacer un dibujito un poco más limpio, lo puedo hacer acá abajo. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y. Sí, esto es simplemente para que no genere tanta confusión. Entonces, esta es la velocidad en 0. Esta es la velocidad pi sobre 4. Esta es la velocidad en pi sobre 2. Y esta es la... Acá dije pi sobre 4, perdón, esta era la velocidad en pi. Esta es la velocidad en pi. ¿Sí? Si tengo dudas de esto, comparo con el dibujo que hice al principio. ¿Sí? Ve la velocidad en... Acá sin querer coloreé el eje Y. Este
este es el eje Y. Y acá voy a hacer zoom para que no se me mezclen todos los dibujos. Entonces la velocidad en 0 era este vector. La velocidad en pi sobre 4, que acá lo dibujé así, era este vector. Uy, qué feo que quedó el pi sobre 4. Era este vector. Bueno, lo arruiné. Dejémoslo así. En pi sobre 2 es este vector, que es este de acá, el rosa. Y en pi era este vector de acá. Solamente que ahora lo único que hice fue agarrar el dibujo de la trayectoria y en cada punto de la trayectoria dibujar el vector B. Esta es la representación más útil que hay. Dibujar, si uno tiene una trayectoria que es una figura, por ejemplo un círculo, dibuja el círculo, la trayectoria, y encima representa la velocidad. Bueno, muy bien. Otra cosa que uno puede hacer es definir la longitud de arco. Si yo tengo una trayectoria definida por un vector posición, ¿sí? Un vector que a cada punto me asigna un vector. La longitud de arco entre dos puntos, por ejemplo A y B, vamos a llamarle así, L entre A y B, la puedo escribir como la integral entre A y B de la derivada de la velocidad por diferencial de t. Uno se pregunta por qué. Bueno, hay una manera poco elegante de mostrar esto, matemáticamente poco elegante, que es decir, bueno, si yo quiero calcular la longitud de este arco, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, escribir porciones infinitesimales de esta trayectoria, ¿sí? Y sumarlas todas, o sea, hacer una integral. Lo que tendría que hacer es algo así, ¿no? Bueno, si uno mira con un poco de desprolijidad esta ecuación, uno ve que esta ecuación es la integral entre A y B de R', que es diferencial de R, diferencial de T, módulo. Consideremos que nos movemos en intervalos de tiempo positivos, así que acá el diferencial de T no le pongo módulo, ¿sí? Y hago trayectorias en T creciente, ¿sí? De manera que el diferencial de T siempre es positivo, y acá está la integración. Bueno, más o menos lo que se está haciendo es esto. Eso que a los matemáticos detestan y tienen un poco de razón, pero esto da una idea de por qué la longitud de arco la puedo calcular de esta manera. Bien. Entonces, en el ejemplo anterior, si yo calculo la longitud desde el punto inicial hasta el final, eso me tiene que dar el perímetro de una circunferencia. Si ustedes se acuerdan, el perímetro, yo tengo una circunferencia de radio R, el perímetro es 2pi por R. Si R es igual a 1, si el radio vale 1 como nuestra circunferencia anterior, esto debería darnos 2pi. Bueno, veamos si es así. Entonces, yo quiero calcular la longitud entre los dos extremos que yo llamé 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 2pi del módulo de, acá me faltó esto que es importante, el vector velocidad.
Entonces voy para atrás, busco el vector velocidad, es este, coseno de t menos seno de t. Tengo que calcular el módulo del vector coseno de t menos seno de t, diferencial de t. Bueno, el módulo de un vector es simplemente agarrar esta componente, elevarla al cuadrado, y agarrar esta componente y elevarla al cuadrado. Esto me da coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, todo esto con el diferencial de t. Pero, oh sorpresa, esto vale 1. Así que esto me queda la integral entre 0 y 2pi de diferencial de t. Que eso me da, si ustedes recuerdan, la longitud del intervalo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es integrar, este resultado es t evaluado en 0 y en 2pi, o sea que, no, porque esto es la integral de 1, entonces esto me da 2pi menos 0, que es 2pi. Y así veo que recupero el resultado que les comentaba acá. Si la circunferencia hubiese tenido un radio r, hubiese aparecido un r por acá, y entonces al final hubiese salido de la integral y todo eso y me hubiese aparecido un r acá. Entonces para cualquier radio de circunferencia esta expresión va a ser válida. Bueno, bien, por último nos queda, la posición es una función vectorial, la velocidad también, nos queda decir algo sobre campos vectoriales. Entonces yo voy a decir algo muy sintético. En general, cuando ustedes vean que aparezca la palabra campos escalares o vectoriales es porque hay detrás una interpretación física. Entonces, en los campos vectoriales, lo interesante, como les decía, es partir de un espacio Rn y llegar al mismo espacio Rn, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el plano, en R2, asignar a cada punto del plano un vector, vector en R2. Podría llegar a ser, podría uno jugar acá con estas dimensiones, pero no, hagamos simplemente los casos n igual a 2 y n igual a 3. N igual a 2, yo estoy en el plano, x, y a cada punto le asigno un vector. O estoy en el espacio, x, y, z, y a cada punto en el espacio le asigno un vector. Entonces, un ejemplo tal vez un poquito de algo más real, podría ser, piensen en un fluido más o menos plano, la superficie de un fluido, y un remolino, ¿no? Un vórtice. Entonces, esto lo puedo representar así. Este es un ejemplo, ¿no? De un remolino. Entonces, si yo agarro y pongo los ejes, no puedo ahora decir. Si yo agarro y pongo el eje Y acá y el eje X acá, ¿sí? Uno lo que puede pensar es que a cada punto del fluido se le asigna un vector velocidad que intuitivamente va a ser, bueno, acá va a ser algo así. ¿Sí? Algo que se vaya arremolinando, ¿sí?
Más o menos en el plano de XY. Bueno, eso es un ejemplo muy parecido, donde ocurre esto, es este campo vectorial. F de XY igual a menos I X. Y este es un campo vectorial que va de R2 a R2. Entonces yo puedo dibujar el plano XY. Entonces fíjense, puedo calcular algunos puntos. Calculo algunos fáciles, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 0, 1, los negativos, menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Bueno, y voy a achicar un poquitito. ¿Sí? Como voy a dibujar acá chiquitito, voy a escribir otra vez la expresión, así no tengo que estar subiendo la pantalla para verla. Cuando los dos son 0, esto es el vector 0, 0. Cuando x es 1 e y es 0, esto me da el vector 0, 1. Cuando son 0, 1, esto me da menos 1, 0. Cuando son x es menos 1 e y es 0, esto me da 0, menos 1. Y cuando y es menos 1, esto me da 1, 0. Entonces, bueno, simplemente represento esto en el plano. En el 0, 0 tengo el vector 0. En el 1, 0 que está acá, x igual a 1, y igual a 0, tengo el vector 0, 1, es un vector así. Vamos a ponerle 0, 1. Este es este. Cuando estoy en el punto 0 en x y 1 en y, estoy acá. Fíjense que quiero que coincida más o menos la altura. ¿Sí? Cuando estoy en el 1, 0, en el 0, 1, perdón, esto me da menos 1, 0, así que me da un vector que es así. Menos 1, 0. Cuando estoy en menos 1, 0, o sea, estoy por acá, esto me da el vector 0, menos 1, que es más o menos un vector así. Y cuando es, bueno, vamos a poner, este es este. Y cuando estoy en 0, menos 1, o sea, estoy por acá, esto me da el vector 1, 0. Bueno, y si uno completa, lo que ve es que esto siempre da así. Esto es como una especie de remolino. Bueno, esto es justamente un caso similar a este que dibujé acá. Y bueno, esto simplemente representa el campo de velocidades de un fluido en dos dimensiones. Bueno, esto es todo. Yo quería hacer algo sintético. No sé si quedó sintético o no, pero estoy más o menos conforme con las cosas que pude decir. Podría haber una segunda parte. Así que estén atentos. Si les gusta el canal, suscríbanse y estamos en contacto. Cualquier cosa que quieran pedir, podemos discutir. Muchas gracias.